Les quiero pedir el favor que compartamos este en vivo. Son poco los que se nos están conectando, pero en la medida en que los compartimos, yo estoy hablando con ustedes, pero lo estoy compartiendo, por eso no estoy mirando la cámara, porque eso es lo que estoy haciendo, compartiendo el en vivo. Y bueno, entre más gente se conecte, muchísimo mejor, porque es una palabra de vida para cada uno de ustedes. Un saludo muy especial de nuestro apóstol, del apóstol de la casa, lo tengo sentadito acá al lado mío, pero bueno, hoy tengo el enorme privilegio de compartir la palabra y de poder llevar a cada uno de ustedes y a sus hogares un mensaje de vida, de esperanza y de amor. Hoy tenemos un tema súper especial. El tema de esta noche es saber que hay un conflicto por el cuerpo, que hay un conflicto. Tú sabes que nosotros somos el tema del Espíritu, somos el templo del Espíritu Santo de Dios, y que nosotros como templo del Espíritu Santo de Dios, nuestro cuerpo siendo el templo del Espíritu Santo de Dios, el enemigo siempre va a buscar atacar el cuerpo. Y ahí es importante saber que hay una promesa maravillosa para cada uno de nosotros, y que en esa promesa maravillosa que hay de parte en la palabra, poder entender que hay dos reinos en conflicto, que llamémoslo así, el reino de los cielos es al que nosotros pertenecemos, pero también hay un príncipe, que es el príncipe de este mundo, que vino a robar, matar y destruir, y él siempre va a buscar hacernos daño. Pero el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, nos dio en su palabra una promesa maravillosa que la encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y yo entro de una vez así rapidísimo en el tema, porque quiero que se conecten y que atesoremos todo lo que el Señor nos va a dar esta noche. Es una promesa de sanidad para reivindicarnos cada uno de nosotros. En algún momento, si nosotros hacemos un alto en el camino y pensamos y nos damos cuenta del mal uso que hemos hecho con nuestro cuerpo, que realmente no es nuestro, sino que es el templo del Espíritu Santo de Dios, mal uso que hemos hecho con él, hay una promesa de sanidad para reivindicar nuestro cuerpo, para reivindicarnos con el Señor, para hacer las cosas bien delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y poder en algún momento quitar toda autoridad que el enemigo tenía con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, porque nos alineamos con el cielo, y lo más importante, para alinearnos con el cielo tenemos que conocer la palabra de Dios y alinearnos con el Padre. Al alinearnos con el Padre y con su palabra, empezamos a vivir lo que el Señor dice en su palabra para nosotros. Y en ese Éxodo que acabamos de salir del libro de Éxodo, vimos en el devocional Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice, diciéndole, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, hay un mandato, y le estaba diciendo a Moisés y le estaba diciendo al pueblo, si tú escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y los guardas, todas sus leyes, dice, ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y esta noche vengo de parte de Dios a decirles a ustedes, a mi vida y a todos los que están escuchando y todos los que van a escuchar después, que Dios quiere darnos sanidad a todos. El plan perfecto de Dios no es que nosotros estemos enfermos. El plan perfecto de Dios no es que nosotros estemos padeciendo enfermedad. Pero hay unos requisitos esenciales de parte del Padre para nosotros, y lo primero es que nosotros escuchemos su voz. ¿Cómo escuchamos nosotros la voz? Anoche veíamos en Noche de Poder cómo podemos escuchar la voz de Dios. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios y entendemos que Él nos quiere hablar en todo momento y en todo tiempo, Él dice, si escuchas la voz de Jehová tu Dios, dice, y haces lo recto. Entonces encuentro que la palabra, Él me va a hablar a través de la palabra de Dios, de la Biblia. Todos tenemos una Biblia en la casa, que lo único que tenemos que abrir es abrirla y comenzar a leerla y empezar a pedirle al Espíritu Santo de Dios sabiduría y entendimiento para que su bendita palabra sea establecida en cada uno de nosotros. Entonces, amados de mi corazón, ahí en ese proceso en que nosotros escuchamos la voz de Dios, y luego dice, y hacemos lo recto ante sus ojos. ¿Cómo sabes tú que estás haciendo lo recto ante los ojos de Dios? Porque lees la palabra, estás escuchando su voz, porque Él te está hablando cuando la lees, y empiezas a hacer lo que ahí está escrito. Es sencillo.
Y dice, y prestas atención a sus mandamientos. Entonces yo presto atención a los mandamientos y comienzo a hacer lo que ahí está escrito. Dice, y guarda sus leyes. Entonces es prestar atención, guardar las leyes. Dice, ninguna enfermedad de la que yo envié a Egipto te va a tocar porque yo soy Jehová tu sanador. Y entonces nosotros hacemos un alto en el camino y nos damos cuenta que, pues la verdad sea dicha, no habíamos cogido la Biblia y la habíamos leído. Segundo, no habíamos escuchado su voz ni le habíamos prestado atención y mucho menos habíamos guardado su ley. Y tercero, como no habíamos hecho esa tarea y hasta ahora estamos nosotros entrando en ese proceso y en ese caminar de poder escudriñar la palabra, leerla, por ahora ustedes la están escuchando, pero cuando ya de manera personal entran en sus tiempos de intimidad con el Señor, de escudriñar la palabra, de leerla, de atesorarla y de vivirla, porque no es solo leerla y ya, sino que tenemos que entrar a vivir la palabra del Señor, nos damos cuenta que la enfermedad es erradicada de nuestra vida. Por eso nosotros les insistimos a ustedes tanto y les decimos, hagan el devocional, hagan el devocional, hagan el devocional. Son 3 capítulos diarios. Ayer escuchaba a un pastor y el pastor la indicación que me daba el pastor, era, léete la Biblia en 66 días. Y yo, wow, ¿66 días? Sí, cada día te lees un libro. Y hablemos de Génesis, Génesis tiene 50 libros, 50 capítulos, perdón. Éxodo tiene 40, significa que tengo que sacar el día completo para leerme el libro de Génesis, el día completo para leerme el libro de Éxodo, y tengo que sacar unas horitas poquitas para leerme el libro de Gálatas, que solo sería 6 capítulos. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, venga, hay que leerlo, y nos reta, eso es retador. Cuando le digo que me ponen a leer la Biblia en 66 días, bueno, hay que hacerlo. Pero mis amores lindos, nosotros lo que Dios ha colocado en el corazón son 3 capítulos diarios, escudriñarlos, meditarlos, desayuno, almuerzo, comida, medítelos y llévelos a la práctica. Y entonces dice que cuando yo pongo atención a su palabra, pongo atención a su voz, escucho lo que Dios me está diciendo, va a erradicar de nosotros la enfermedad. Esta noche les digo, por favor, centrémonos en nuestro devocional. Hagamos de nuestra Biblia esa arma de guerra poderosa para nuestra vida, porque poder sale de ella para cada uno de nosotros. ¿Listo? Hay 2 reinos, el natural y el espiritual. Y entonces vamos a hacer un resumen súper rápido para que entremos en materia. Y ya lo habíamos explicado, en ese reino natural es lo que nosotros vemos, todo lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, pero en el reino espiritual sabemos que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ángeles, arcángeles, querubines y todo lo que se mueve espiritualmente, más también hay otra parte en la parte espiritual que está conformado por el otro lado, y el otro lado está conformado por Satanás y sus demonios y todos los espíritus inmundos que en algún momento buscan venir a hacer daño, a dañar, a matar, a robar, matar y destruir, y que hay un conflicto completo en ese reino espiritual, allá entre ellos los ángeles contra los demonios peleando por nosotros, pero adicional en lo natural, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que ese reino espiritual inmundo no venga a tocarnos. ¿Y cuando nos viene a tocar? Cuando les damos argumentos para que eso pase. ¿Cuándo le estoy dando argumentos? Cuando no hago de la palabra de Dios mi diario vivir. Cuando no la escudriño, no la medito y no lo escucho y no la llevo a la práctica. ¿Listo? Y entonces cuando entendemos que hay una lucha de 2 reinos, el natural y el espiritual, y dentro del reino espiritual hay una pelea entre ellos por nosotros, por el cuerpo, por el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros, y no entendemos eso, pues obviamente pues el diablo hace estragos en muchísimas personas. Pero cuando entendemos que hay una batalla y que hay una batalla que tenemos que ganar y que tenemos que poner de nuestra parte, hay algo que viene a nuestras vidas que se llama discernimiento espiritual, que también ya lo habíamos visto, pero quiero repasar un poquito sobre eso. Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Miren, yo aquí de frente a ustedes estoy en la forma natural. Ese es mi cuerpo, esta soy yo. Ustedes se pueden tocar, se pueden palpar. La naturaleza de ustedes humana es esa, la mía es esta. Pero dentro mío y la esencia del Padre dentro mío es el espíritu. Y entonces el espíritu, estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo.
y el espíritu se alinea con el Espíritu Santo de Dios y realmente somos espíritu. Nos enseñaron que somos cuerpo, pero no es así. Somos espíritu, porque la esencia, estábamos desde antes de la fundación del mundo en el pensamiento de Dios, venimos del Padre. Antes, esta mañana Milenita explicaba cómo antes, desde antes de la fundación del mundo, estábamos en su pensamiento, y antes de que fuéramos colocados en el vientre de mamá, estábamos en Dios. Y entonces Él nos saca de allá, viene y nos coloca en el vientre de mamá y nos forma, Él mismo nos forma nuestro cuerpo, nuestros tendones, nuestros músculos y todo lo que somos ahí en esa barriguita. Él nos empieza a formar, y cuando nacemos ya nacemos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. ¿Listo? Por eso muchos científicos y médicos dicen, háblele al bebé, que el bebé escuche música, que el bebé, porque se está formando, el alma se está formando, y el alma está conformada por los sentimientos, emociones, pensamientos y voluntad, y desde ahí se está formando todo eso. Así como se está formando el cuerpecito, se está formando el alma, y el espíritu ya viene de Dios, que fue lo primero que implantó el Señor en el útero de la mamita. Cuando entendemos eso y ya crecemos, y crecemos sin la palabra de Dios, pues crecemos dormidos espiritualmente. Pero cuando viene a nuestra vida y voluntariamente nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, y el Espíritu Santo entra a tomar posesión de cada uno de nosotros, que somos su templo, entonces entra el Espíritu Santo, despierta nuestro espíritu, y al despertar nuestro espíritu se aplica lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso a muchas personas en algún momento se les habla de Dios y todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? No, pues Dios, el que está allá arriba, la energía, la no sé qué. Y cada quien tiene una cantidad de ¿qué le diría yo? Pues como de conceptos o de ideas con respecto al Señor, pero no han tenido un encuentro personal con Él. No lo han sentido, no le han escuchado hablar, no les ha abrazado, no les ha alumbrado Cristo. El amor no es lo que ha venido a su corazón y a su vida. ¿Y cómo sabes tú si Cristo te ha alumbrado? Porque en ti hay más amor que odio, que rabia, que envidias, que maledicencias, que malas palabras, todo eso. Entonces tú empiezas a confrontar y te confrontas y dices, wow, a mí todavía no me ha alumbrado Cristo. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y entender que realmente el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y poder entender que en este momento hay dos reinos y hay una batalla tremenda entre el reino natural y el reino espiritual, y que en el reino espiritual hay batallas entre sí, entre los ángeles y los demonios, querubines, serafines peleando los unos por los otros, y así una batalla tremenda. Uno dice, pero ¿cómo así? Eso es una cosa loca. Pero existe, pero pasa. Los demonios todo el tiempo están buscando atacarnos, están buscando hacernos daño, y el Señor tiene sus ángeles a favor de nosotros, y entonces el Espíritu de Dios es el que nos reviste de poder, y Él es el que está en nosotros, y la sangre de Cristo tiene poder, nos ha cubierto y nos ha limpiado, y tiene una cantidad de cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Pero los hombres naturales eso no lo entienden. Nosotros que somos espirituales y que tenemos al Espíritu Santo de Dios, Él comienza a darnos el discernimiento de las cosas espirituales, y ya no se convierte en locura para nosotros, sino que podemos entender y a discernir espiritualmente que efectivamente hay un ataque, y que en ese ataque lo único que yo tengo que hacer es buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en cada uno de ellos en su función y en lo que ellos realizan, pues simplemente yo tomo lo que ellos están haciendo y lo que la autoridad que Dios nos da, y bueno, bendito sea Dios, las victorias se dan. En esos reinos espirituales también podemos ver en Mateo 4, 8, 9, dice, otra vez lo llevó, y aquí explica bien esa parte de los dos reinos en la parte natural. En la parte natural, ¿cuándo? Jesús, Mateo 4, 8, 9 dice que otra vez lo llevó a Jesús. El diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria que había en ellos. Y dice el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Tremendo, porque aquí en este versículo está la manifestación clara de los dos reinos, de los reinos naturales y del reino espiritual. Espéreme, estamos hablando del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios hecho hombre, que vino a morir por nosotros y a pagar en la cruz del Calvario por nosotros, a entregarse como ofrenda voluntaria por amor a nosotros, se entrega por completo y da su vida por completo. Pero antes de ir a la cruz, el diablo se le aparece y le dice, ven, si postrado me adoras, todos estos reinos te entrego, porque todos estos reinos son míos. Cuando el enemigo
tomó posesión de de ese reino, de los reinos naturales de la tierra, cuando Adán y Eva pecaron. Y entonces cuando Adán y Eva pecaron, ahí toma posesión absoluta de todos los reinos naturales, y por eso se le puede presentar al Señor Jesús y decirle: todo esto es mío, adórame y te lo entrego. Y bueno, ya conocemos el desenlace donde el Señor le dice: no, mi hijo, yo no lo voy a adorar, no tiene ni idea ni con quién está hablando. Entonces ahí podemos ver los dos reinos que se manifiestan en ese versículo, tanto los espirituales como los naturales, porque él estaba mostrando los reinos naturales, las mejores ciudades, las grandes ciudades. Eso era lo que le estaba mostrando en ese momento, todo lo que él tenía y sobre lo que él tenía poder. Pero también estamos hablando de que lo llevó en el espíritu, porque del diablo, que ese espíritu se le presentó, y él en su forma humana, el Señor Jesucristo, también va y ve, porque lo lleva hacia un monte muy alto, y en ese monte muy alto le muestra todos los reinos. Todo eso pasó espiritualmente, pero él también estaba en su forma natural. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy explicando, y si no, pues simplemente pregunten ahí para poderlos orientar. Esos reinos espirituales, por llamarlo así, no hablemos de que ese reino es, Satanás no es un rey, él es el príncipe de este mundo, ¿listo? Pero como hay un principado, pues obviamente recuerden que un reinado está compuesto por un rey, por príncipes, y de ahí para abajo todos sus súbditos, ¿listo? Eso es una monarquía. Pero Satanás es príncipe. Entonces, perteneciendo a un reino, a una monarquía, no a un reino, a una monarquía, su jerarquía está príncipe, de ahí no sube, ¿listo? Y entonces, bajo ese principado se encuentran los seres espirituales llamados demonios, y todos los hombres que viven en rebelión en contra de la palabra de Dios están sujetos a ese principado. Así como el mundo, la carne y sus deseos, todo esto está sujeto a ese principado. Esas fuerzas espirituales que operan ahí en ese principado obran en el mundo hoy día y vienen a atacarnos de miles de formas, y recuerden que el campo de batalla está en la mente. Yo por eso les digo, siempre les estoy diciendo, por favor guardemos nuestro corazón y guardemos nuestra mente, sobre todo en esta temporada y desde hace un buen tiempo. Dejen de escuchar noticias, dejen de escuchar videos, dejen de escuchar tan mala información que haya en algún momento, y centrémonos en llenar nuestra mentecita y nuestra cabecita de cosas que nos edifiquen, de buenos libros que nos hagan crecer, de hacer lecturas maravillosas como que te lees la Biblia en 66 días, de poder coger la palabra de Dios y conocerla y escucharla y atesorarla y llevarla a la práctica. Si nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, no se imaginan el poder tan absoluto e infinito que ocurre y acontece en nuestra vida. Y esto que les estoy diciendo también va para mí, de que yo tengo que empezar a comer más y más y más. Y escúchenme, me encanta leer la Biblia, soy feliz estudiando la Biblia. De hecho, ahorita en este tiempo, más que nunca me he deleitado en mi devocional y en poder escribir y en poder sacar todas esas promesas maravillosas que hay para mi vida y para la vida de todos nosotros, y cada enseñanza que Dios me permite compartir me deleito, crezco, me lleno de vida y de poder, y es impresionante lo que Dios hace a través de la palabra. Pero amados de mi corazón, en ese principado al cual pertenece Satanás, está buscando siempre hacer daño. Y si nosotros dejamos alimentar nuestra mente de noticias, de malas informaciones, de una cantidad de cosas que está saliendo, que uno al fin y al cabo ni sabe qué es bueno ni qué es malo, que si hago, que si no hago, mire, nada de eso me interesa. Yo solo sé qué es lo que dice la Biblia, y que lo que Dios ponga en mi corazón, eso es lo que voy a hacer. Y entonces, ¿cómo sé que Dios pone cosas en mi corazón? Porque le pregunto, porque le hablo, porque tengo tiempo de oración con él, porque sé que él me contesta, de miles de formas me responde. Entonces yo simplemente me sujeto y digo: bueno, papá, yo voy a hacer caso, y lo que tú me digas, por ahí camino. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Está el reino de Dios, y el reino de Dios consiste primero en Dios Padre, en el Hijo, que es el Hijo, que es el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Pero también en ese reino hay seres espirituales. Este sí es un reino, porque tiene un rey. ¿Y cuál es el rey? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. ¿Listo? El Espíritu Santo, que está hoy en medio de nosotros, y esos seres espirituales que son llamados ángeles, y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Escúchenme, a este reino pertenecemos
todos los hombres, las mujeres, los niños y los ancianos que vivimos en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. Cuando nosotros entendemos eso, podemos pasar y sabemos que de acuerdo a lo que nos orienta el Señor en la palabra, en su palabra, ya conocemos el comienzo, el desarrollo y el final de todo lo que va a acontecer, porque conocemos la palabra de Dios. Siempre les he dicho, cuando entendemos que en Dios la eternidad está desde el principio, está hoy y está a futuro, les hablo de que el libro de Apocalipsis, que siempre nos lo presentaron a futuro, ese es un eterno presente. Recuerden lo que les estoy diciendo y nunca lo olviden. El Apocalipsis, que siempre nos lo presentaron como cosas futuras, lo que va a ocurrir en el futuro, ese libro es un eterno presente que pasó ayer, es hoy y pasará mañana. Por eso la Biblia dice que su palabra es hoy y siempre. Es para siempre la palabra de Dios. Ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Como un eterno presente se manifiesta la bendita palabra de Dios. ¿Listo? Cuando entendemos eso, también vamos a entender que hay una guerra invisible. Y entonces Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado de mi corazón, estamos haciendo como una especie como de resumen y repasito de cosas que ya hemos visto, pero es que Dios quiere que esto nos quede muy claro, porque hay una guerra invisible y no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, mi lucha no es contra mi esposo, contra mis hijos, contra el jefe, contra mi familia. Mi lucha no es contra ellos, mi lucha es espiritual, mi batalla es espiritual y mi batalla es en oración, mi batalla es en el espíritu, entendiendo la palabra y aplicando los principios. Entro a batallar no contra las personas, sino contra lo que en algún momento está influenciando a las personas. Porque si soy yo la que conoce la palabra, si soy yo la que estoy recibiendo la revelación, yo no tengo que irme contra la gente. Yo tengo que empezar a orar y pedirle al Padre que se manifieste en los demás para que los demás comiencen a despertar espiritualmente, sean alineados con el Espíritu Santo de Dios y así como un día el Señor se manifestó a mi vida, se manifieste también a la vida de ellos. Cuando se manifestó a mi vida, ¿qué terminó pasando? El amor de Dios me invadió, el amor de Dios me llenó, su misericordia y la compasión infinita de Él vino sobre mi vida y así como vino sobre mi vida, hay oportunidad para el mundo entero. ¿Cuál es mi tarea ahora? Comenzar a orar por los demás para que los demás también conozcan a Dios, no una religión, no una iglesia, conozcan al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores y al Espíritu Santo de Dios que nos reviste de poder, que viene sobre nosotros y se manifiesta de una manera poderosísima en cada uno de nosotros. Y entonces aquí vemos que la lucha es contra gobernadores, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una lucha en el cielo, hay una batalla en el cielo. Y entonces en esa batalla que hay, la batalla no solamente está en la parte espiritual, sino que también está en la parte natural. Hay una batalla social, hay una batalla personal, hay una batalla sobrenatural. Y entonces en la batalla social es la batalla que existe entre el mundo y cada uno de nosotros como creyentes. Entonces no es fácil cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo y empezamos a ver la palabra y a escudriñar la palabra y a ver lo que Dios nos está diciendo, que el Señor dice que toda enemistad con el mundo es enemistad con Dios. Y entonces dentro de toda amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y cuando uno ve cuál es la amistad con el mundo, pues en mi caso yo salí y fui sacada del mundo, para que ustedes entiendan cómo es que fui sacada del mundo. Me encantaba bailar, me gustaba tomar, me gustaba fumar, me gustaba lo que a mucha gente en algún momento le gusta, que está haciendo daño. Y entonces fumar daña el cuerpo, daña los pulmones, daña las venas, las arterias y todo mi organismo. Tomar me daña el bolsillo, me quema las neuronas, acaba con mi organismo. Y entonces, ¿qué bueno me trae todo eso? Y fuera de eso, borracho que no la embarre, que le devuelven la plata.
y todas las consecuencias que trae uno ahí con eso. Y entonces esa es la primer batalla que tenemos nosotros cuando conocemos al Señor, la lucha en entender que, oiga, yo me estoy haciendo daño, mi cuerpo no es mío, el cuerpo es del Espíritu Santo, yo tengo que cuidar este cuerpo que no es mío, sino que es de Él, y que si Él habita en mí, pues yo no tengo que consumir todo eso porque me estoy haciendo daño, estoy dañando mi economía, estoy dañando mi salud, estoy dañando lo que soy yo, que realmente la esencia es del Señor y que es del Espíritu Santo de Dios, y entra uno en ese conflicto y tiene que empezar a hacerse a un lado de todas esas cosas. Y no es que Dios le prohíba, no, mijo, en el libre albedrío Dios, tú decides si quieres seguir fumando, si quieres seguir metiendo marihuana, si quieres seguir drogándote, si quieres seguir emborrachándote, eso es decisión de nosotros. Él no nos dice, ay, que te voy a castigar si sigues tomando. No, es tu decisión. Pero cuando yo veo las consecuencias digo, yo tengo que parar, yo tengo que hacer un alto en el camino, y ahí está la batalla social que tienen en algún momento los creyentes con el mundo, que todos tuvimos, y empieza uno, pues obviamente, a aislarse, de que si mis amigos me están invitando a que vaya los fines de semana a rumbear y a emborracharme y a hacer una cantidad de cosas, yo empiezo a decir, no, ¿sabe qué? Yo no, porque, primero por Dios, porque amo a Dios y porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Segundo, tengo que parar porque todo esto tiene un costo, y el costo está arrastrando mi vida, mi casa, mi familia, mi esposo, mi hogar. Entonces yo paro y digo, no, esto en qué me edifica, esto qué bueno me trae, qué consecuencias me está trayendo, pues tengo que parar. Y entonces, al parar con eso, ahí está esa batalla social, donde tengo que escoger entre mi casa, mi hogar, mi familia, mi economía, lo mío, o sigo con mis amigos en la rumba, la parranda y todo lo que hay de ahí para adelante. Y entonces, pues uno, como tengo 4 de frente y sé que todo eso trae consecuencias sobre mi vida, paro y empiezo a hacer la voluntad del Padre, y es empezar a cuidarme y hacer las cosas bien. ¿Listo? Segunda batalla, la batalla personal de Yesmith Cecilia. Ponle el nombre tuyo, de cada uno de nosotros. ¿Contra qué? Entre la carne y el espíritu. Y entonces resulta que Yesmith Cecilia, y eso lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, Yesmith Cecilia era una mujer súper de mal genio, acelerada, voluntariosa, hacía lo que quería, era súper imponente, súper altiva, todos tenían que hacer lo que ella quisiera y punto. Y se la pasaba peleando, súper grosera, altanera, patana. Esa era Yesmith Cecilia. Y cuando hago un alto en el camino y entiendo que Dios dice que la carne tiene que menguar, que el espíritu tiene que crecer, que la esencia de Dios y que Dios es amor, y que si Dios está en mí, lo que tiene que salir de mí es amor, misericordia, compasión, que debemos ser pacificadores, que debemos manifestar el amor de Dios a todo el mundo, que se tienen que acabar las iras, los pleitos, las contiendas, las malas palabras, la ofensa, que tengo que aprender a perdonar. Uno dice, ay Dios mío, espérenme un poquito, esta es una batalla muy violenta de la Yesmith Cecilia que les estaba contando, que se airaba con facilidad, que se la pasaba peleando, que se la pasaba metida en donde no tenía que estar metida, chismes, contiendas, peleas y todo eso, a tener que hacer un alto en el camino y entender que tengo que llenarme de amor, tengo que perdonar, no debo tener ya conflicto con nadie, debo ser pacificadora. Pues ahí hay una batalla violenta de la carne, donde uno dice, wow, espera un poquito, espera un tricito, yo tengo que parar, hacer un alto en el camino, porque por ningún lado Yesmith Cecilia Antigua estaba mostrando realmente el amor de Dios. Por ningún lado estaba el amor de Dios. Lo que había era la voluntariosa Yesmith Cecilia, la vieja Yesmith Cecilia, imponiéndose lo que ella quería y pasando por encima de quien fuera y como fuera. Entonces ahí uno dice, aquí hay una batalla violenta, una batalla que yo tengo que librar, donde mi carne tiene que ser crucificada, y aplicarse ese versículo donde dice, juntamente crucificado con Cristo. Y eso pasa en el bautismo, descendemos a las aguas y juntamente crucificados con el Señor, allá queda sumergida en las aguas, dice la palabra que Él arrojó todos nuestros pecados a lo profundo del mar y nunca jamás vuelve a acordarse de ellos. Esa es la tipificación, por decirlo así, del bautismo. Entonces cuando descendemos allá, juntamente nuestra carne queda crucificada, todo eso queda ya metido entre el agua y nunca jamás nos vuelve a tocar, y cuando salimos es esa nueva naturaleza, es ese nuevo hombre, es esa nueva Yesmith Cecilia, ceñida al amor, la misericordia, la compasión y llena de paz, de perdón, de amor, del amor de Dios que Dios coloca en cada uno de nosotros. Eso debe ser así.
Pero eso es una batalla dura, sí, alguien está escribiendo, uy, sí, pastora, eso es muy duro. Claro que eso es duro, eso no es fácil entrar uno a decir, ay, espere, yo ya no digo más groserías, ay, espere, yo ya no peleo más con mi esposo, ay, espere, mejor me muerdo la lengua y me callo la boca, ay, espérese, yo porque tengo que estar peleando, para pelear se necesitan dos, mejor me callo. Y tenemos que ser pacificadores. Todo eso tiene que llevarse a la práctica. Tercera batalla. Y es la batalla sobrenatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Y aquí esas batallas se manifiestan en cada lucha que tú y yo tenemos. Cuando el enemigo nos ataca con enfermedad, hay que pelearnos esa enfermedad. Cuando el enemigo nos ataca en pleitos y contiendas con nuestro esposo, con nuestros hijos, con los diferentes problemas y dificultades que cada uno tenemos, hay que pelearnos eso. ¿Cómo lo peleamos? En el espíritu, a través de ayuno, oración, creyéndole al Padre, declarando las promesas, conociendo la palabra y haciendo la voluntad de Dios. Dice aquí Gabriel Romero. Ok. Pastora, soy Luisa. Pregunta, cuando tú sientes que con tu presencia incomodas a otras personas, ejemplo, en la iglesia, ¿qué debemos hacer? ¿Evitar a esas personas o hacer como si nada pasara? Mi Luisa hermosa. Yo siempre he dicho algo. Donde la presencia de Dios está, los demonios se incomodan. Y esto es como, wow. En ti está el amor de Dios. En ti está el Espíritu Santo de Dios. Tú eres una mujer de Dios que busca hacer la voluntad del Padre. Todos estamos en un proceso donde luchamos en esa segunda batalla que les acabo de explicar. Y en ese proceso simple y sencillamente día a día vamos creciendo y vamos obedeciendo, y entre más obedecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues más se va a manifestar el amor de Dios en nosotros. Cuando vemos que hay personas que se incomodan con nuestra presencia, ¿qué es lo que tiene que aflorar de parte de nosotros? El amor de Dios que está en nosotros. Nosotros somos los que hemos recibido ese toque del Espíritu Santo de Dios. Somos nosotros los que hemos recibido la palabra del Señor, y somos nosotros los que tenemos que manifestar ese amor a los demás, así los demás no nos quieran. Recuerda que la palabra nos enseña, y el Señor Jesús nos enseñó, que si alguien te pone en una mejilla, tú pones la otra. Que te miran mal, que te ofenden, que tú sientes que no te quieren, que tú sientes que como que donde tú llegas la gente se ofende. Llénate de amor, del amor de Dios, y llénalos de amor. ¿Sabes qué necesitan las personas que se molestan por nuestra presencia? Amor. Eso es lo que yo he aprendido y lo que Dios me ha enseñado. Que no se quieren dejar amar, no importa, los seguimos amando. Que se ofenden y nos tratan mal, no importa, los seguimos amando y le seguimos manifestando el amor de Dios. El problema es si yo me ofendo. El problema es si yo me molesto. Significa que aún no he llegado a la madurez, que tengo que seguir trabajando en esa segunda batalla de la carne contra el espíritu, y tengo que crucificar esa carne y decirle al Padre, bueno, Padre, necesito que aquí me ayudes porque todavía me estoy ofendiendo con el que me mira mal y con el que sé que le estoy cayendo mal, o que de alguna manera no tengo ni idea por qué. Debe ser que tiene algún demonio encima y está súper incómodo con la luz de Cristo que brilla en mí. Ayúdame a que Él te conozca. O sea, ¿me hago entender? Y yo no me cargo. Hay que aprender, el apóstol siempre nos ha enseñado que todo te resbale. Te miran mal, tú miras bien. Te hacen mala cara, tú sonríes, y no es porque seas hipócrita. No, es que en serio, el amor de Dios está en nosotros. En serio, eso es lo que tenemos que manifestar. El Señor Jesús lo hizo. Es impresionante, después de haber sido latigado 39 veces, de haber sido escupido, de que le hubieran colocado una corona, luego le ponen los clavos y luego lo ponen allá y lo colocan encima, y cuando dice que tiene sed le ponen un vinagre que con todo lo que estaba herido, porque dice que se hizo una completa llaga por nosotros, con todo lo que estaba herido le ponen disque vinagre. Imagínense cómo fue eso de terrible. Y termina el Señor Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luisita, cualquiera que se incomode con tu presencia no sabe lo que está haciendo. Y esto va para todos nosotros. Cualquiera que se incomode con lo que somos, no saben lo que están haciendo. ¿Qué nos corresponde? Perdonarlos y que el Padre los perdone. Y nuestra tarea es orar por ellos para que reciban el perdón de Dios. Dice Cristian Villa, el perfecto amor echa fuera el temor. Así es, mi Cristian, es verdad.
Sí, dice Milena, debemos ser inofendibles. Claro que sí. Y Moniquita dice, inofendibles, como nos enseñó el pastor. Así es, mis amados, debemos ser inofendibles. Gracias por tu pregunta, Luisita, y espero que hayas recibido respuesta ahí con eso. ¿Listo? Pastor, está haciendo frío. El poder entender que en esas batallas que nosotros tenemos, en la medida en que más nos metemos con Dios, porque la tercera batalla es esa batalla entre el creyente y los poderes sobrenaturales, entre más conocemos la palabra, entre más nos metemos con el Señor, entre más nos sujetamos al Espíritu de Dios, mire, entre usted y yo tenemos más conocimiento de la palabra, más poder hay en nosotros. Se la repito. Entre tú y yo, entre más conocimiento tenemos de la palabra de Dios, más poder hay en nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios más se glorifica en nuestra vida, más se manifiesta, es la palabra viva dentro de nosotros. No solo conocerla, es conocerla, meditarla y llevarla a la práctica. Porque yo puedo leer el versículo y pueda que sí, lo leo. Pero escúchenme, tengo que meditarlo y llevarlo a la práctica. Entre más vivo la palabra de Dios, más poder se manifiesta en nuestras vidas. Y entonces, cada palabra que yo recibo, bendito sea el Rey de Gloria, simple y sencillamente, la llevo a la práctica y más victorias tengo en cada batalla sobrenatural que se desata en contra de nosotros. Porque entre más nos metemos con Dios, créame que el enemigo más se alborota. Pero no importa, porque es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como dijo Cristian, el amor echa fuera todo temor. Y la victoria fue dada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, más de 2021 años. Bendito sea el Rey de Gloria, bendito sea el Rey del cielo, la victoria ya fue dada. Perdóneme, pero yo sé que camino bendecido, prosperado y en victoria, porque vivo con Él, estoy con Él, en Él y para Él. Eso es, cuando yo la tengo clara, bendito sea Dios, vamos en victoria. Y ahí es donde de verdad que yo no me canso de darle gracias a Dios. El Señor ha sido tan maravilloso, tan hermoso. Mire, hay mucha gente que en este proceso que se está viviendo, hay muchísima gente que ha partido con el Señor y que se han ido. Pero yo no me canso de darle gracias a Dios y de verdad le digo al Señor con todo mi corazón, gracias papá, porque a los hijos de la casa del Padre Vida, Dios los ha guardado. Yo sé que ustedes y yo sabemos, todos los que hemos vivido este proceso y que pasamos por este proceso de esta enfermedad, la victoria Dios nos la dio y nos la sigue dando y seguimos librando la batalla. Y hay gente que en ese proceso está como que ya que pareciera que se va. No, mijo, porque acuérdense que lo que Dios ha puesto en el corazón y lo que más viene a nosotros es que a destiempo no. Es hasta que hayamos cumplido con el propósito, hasta que lo que Dios ha determinado sobre nosotros se cumpla. Antes no. Por lo tanto, el enemigo, aunque lo intente, no lo consigue y no va a poder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque somos una familia, porque Dios nos colocó en una casa, porque nos plantó como los árboles plantados junto a corrientes de agua, porque tenemos cobertura. Ustedes tienen un par de papás que pelean por ustedes y adicional tenemos una cobertura divina de parte del cielo que está protegiéndonos, guardándonos, y ahí vamos dando la batalla. En esa tercera batalla, simple y sencillamente, hay victoria en el nombre de Jesús en cualquiera que sea la situación que nosotros estemos viviendo. Amén. Donde la batalla hace furor. Juan 10:10 dice, el ladrón que es Satanás, no viene a la tierra sino para hurtar, matar y destruir. Pero escúchenme, dice la palabra, yo he venido, ¿quién? El Señor Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y este versículo tiene que quedar clavado, tatuado, grabado, vivido en nuestro corazón. Juan 10:10. El ladrón vino a robar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tenemos que vivir todos los días. Abrir nuestros ojos y darle gracias a Dios todos los días. Cuando vas a cerrar tus ojos y te vas a acostar a dormir, dale gracias a Dios por lo que viviste durante el día. Dale gracias a Dios por todo lo que te permitió hacer. Y dale gracias porque en ese dormir maravilloso te vas a abandonar en sus brazos, y bendito sea Dios, porque la Biblia dice que en paz nos acostamos y así mismo nos levantamos, porque el Señor es el que vela nuestro sueño, es el que nos
está con nosotros y mañana será otro día. Mañana nos levantamos adorando al Rey del Cielo. Mañana nos levantaremos dándole gracias a Dios, si Dios lo permite y si esa es su voluntad. Nos levantaremos adorando al Rey del Cielo y diciéndole gracias por la nueva oportunidad que tengo, por el nuevo comenzar contigo. Y que el enemigo vino a robar, matar y destruir, sí, pero el Señor, pero vino a darnos vida y vida abundante. Amén. Entonces hasta ahí ha sido un bendito caminar. Estamos haciendo un repasito también. Ustedes saben cómo empezó la batalla. Sabemos que en Apocalipsis 12:7 dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que era Satanás, y luchaba el dragón y sus ángeles. Dice en Apocalipsis 12:9 que él fue lanzado fuera, el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Recuerden que la tercera parte de los ángeles, cuando eso está creo que es en Ezequiel 37, si no estoy mal, creo que ahí es donde está contándose la historia de cómo el enemigo, en ese entonces que era un querubín, el querubín protector, se alborota y quiere ser como Dios, y su corazón se enaltece, se enorgullece, se enaltece, y al querer ser como Dios y sentarse en el trono, pues obviamente que nunca pasó, y lo que terminó pasando es que él y la tercera parte de los ángeles son arrojados a la tierra, y así tiene el comienzo de este gran conflicto. ¿Cuáles son las razones que hay detrás del conflicto? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces al todos haber pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti, entre Satanás y la mujer, que fue la que accedió a escucharlo y a terminar haciendo lo que él dijo y no lo que Dios le había dicho. Pero luego dice, y pondré enemistad entre Satanás y la mujer, o sea, en el género humano, y entre la simiente, las fuerzas del mal, la simiente de Satanás, que son las fuerzas del mal, y la simiente de la mujer, las fuerzas del bien representadas en el Señor Jesucristo. Génesis 3:15. Recuerden que el centro de la Biblia, el centro es el Señor Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis, todo me habla de Jesús. Todo tiene que ver con el Señor Jesús. Amén. Y entonces ese Génesis 3:15 anuncia que hubo muerte, hubo una apertura para que el enemigo tuviera argumentos legales en contra de la humanidad, pero también se dio la bendita promesa de saber que en el Señor Jesucristo íbamos a tener vida y vida abundante. ¿Listo? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa batalla maravillosa hubo una victoria increíble, y fue saber que tanto nos amó el Señor, que Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre maravilloso, que el Señor Padre hermoso entregó a su único Hijo a morir por todos nosotros, y que ese amor infinito se manifestó para que nadie se pierda. La gente que se pierde porque quiere, porque el Señor Jesucristo está para todos. Desafortunadamente muchos en algún momento terminaron mostrando del Señor Jesucristo una religión, y por eso mucha gente no quiere saber del Señor Jesús, porque lo relacionan con una religión. Y aquí no se trata de religión, aquí se trata de conocer al Señor Jesús, de conocer su poder, el amor infinito de Él, y de saber que nos amó, que se entregó por nosotros, y que lo único que Él quiere hacer con nosotros es darnos vida y vida abundante. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que nos tiene que quedar claro en Juan 3:16. El Señor, y 17, el versículo 17 dice que el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Ese es el plan divino de Dios, ese es el plan perfecto del Señor. Dice primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Mire qué promesa tan hermosa. Cualquier artimaña que Satanás esté gestando en contra de nosotros, el Hijo de Dios apareció para deshacer todas las obras que el diablo estaba organizando en contra de nosotros. Amén.